Muy buenos días, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, la decisión del Tribunal Constitucional de ejecutar el habeas corpus, es decir, la liberación de Alberto Fujimori, cumpliendo todo el procedimiento del indulto otorgado al exmandatario, a Fujimori, ha desatado un intenso debate nacional e internacional. Por lo pronto, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de señalar que el Perú no debe ejecutar la orden del Tribunal Constitucional. Y la pregunta inmediata que surge es, ¿los peruanos no tenemos Tribunal Constitucional? La Corte Constitucional, la máxima instancia de interpretación constitucional, está pintada en la pared a los designios, a las voluntades de un burócrata de la justicia internacional extremadamente ideologizado. Pero por otro lado, digamos, se ha desatado el odio. Es lamentable que la liberación de un anciano de 85 años no genere un nuevo momento de entendimiento entre los peruanos para mirar el futuro más allá de esta polarización que ha destruido el sistema republicano, las instituciones, y que incluso ha paralizado la economía, nos ha sumergido en recesión y en el aumento de pobreza. Esta polarización en la que los antifujimoristas son los representantes del bien y los fujimoristas son los representantes del mal. Bueno, la liberación de Fujimori no está creando un nuevo momento. Algunos sectores incluso hablan de plantear una nueva orden de detención a través del caso Pativillo. Y todo esto es muy lamentable. Todo esto produce eh, eh, lamentos, pero también estremece frente al odio, frente a la decisión de los sectores de izquierda, esta decisión que busca que Alberto Fujimori muera en la cárcel. Bueno, queremos el día de hoy reflexionar qué atribuciones puede tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el sistema constitucional peruano y el Tribunal Constitucional. Y para eso, el día de hoy hemos convocado a Domingo García Belaúnde, uno de los constitucionalistas de más larga trayectoria académica y profesional, eh, y a quien le decimos buenos días y le agradecemos por su participación en este programa. Buenos días, doctor García Belaúnde. Buenos días, muchas gracias por esta invitación en un momento tan complicado como este, precisamente levantado por los odios, aunque yo diría que es una mezcla de odios con billetera, ¿no? Porque los que mueven todo esto viven del sistema hace años. Yo he ido 2 o 3 veces a la Corte Interamericana en San José y otras tantas a la Comisión en Washington, y ahí las ONG pululan, ¿no? Dan vueltas, es un problema es un problema de bolsillo, ¿no? De bolsillo y odios, ambas cosas alimentadas, ¿no? Así que Ahora, vamos a ver esto. a ver, yo quisiera preguntarle en ese contexto, doctor García Belaúnde, ¿qué atribuciones tiene la Corte para supervisar un habeas corpus en el Perú? O sea, yo soy egresado de Derecho, siempre he entendido que el Pacto de San José y las atribuciones que se le otorgaban a la Corte en el Pacto de San José era para controlar el cumplimiento de los preceptos del Pacto de los Estados. Pero jamás me imaginé que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuera una especie de última instancia de la justicia constitucional, del sistema jurisdiccional peruano, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo el presidente de la Corte cuando al tribunal le dice, no ejecuten la sentencia. Coméntenos sobre ese tema, por favor. En primer lugar, hay que llegar a la conclusión que la Corte no solamente está ideologizada, como está la Comisión, sino que está integrada en un 90% por gente mediocre, de quinta. A este presidente no lo conocen ni en su casa a la hora del almuerzo. Vamos por uno. Número dos, eh, de acuerdo a la Constitución peruana y a varias más, evidentemente, el indulto es una gracia presidencial, que no significa borrar el pasado, no, sino perdonar, que es distinto. La amnistía es borrar, el indulto es perdonar de aquí en adelante. O sea, Fujimori no se libre de su sentencia y de los años que pasó, no, es de aquí en adelante. Y por último, lo que es interesante es que de acuerdo a la Constitución, el indulto es cosa juzgada, o sea, algo intangible que no lo toca nadie. Y por eso es que la Corte y nadie
puede ir por encima de un indulto porque tiene rango constitucional. Estos señores no se han dado cuenta de que la convención solamente puede aplicarse cuando el Estado se allana o cuando adapta su legislación interna a los tratados internacionales. En este caso no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, si es un proceso con rango constitucional y atribución constitucional, eso no puede ir a la Corte. Y peor aún, vincularlo con los casos de la Cantuta y Barrios Altos, que son de hace 20 años, 2001 y 2006, cuando a Fujimori se le juzgó el 2009. Entonces, es una mañosería haber amarrado uno con otros que obedece simplemente al interés del bolsillo de las ONGs y de los odios que hay en el ambiente, y nada más. Entonces, no hay que hacerle caso y no pasa nada. Ahora, pero digamos, y en la argumentación jurídica se habla de una supervisión de sentencia. Doctor García Belonde, ¿qué es una supervisión de sentencia según los miembros de la Corte Es Interamericana? que es una cosa inventada, ¿no? Es una cosa inventada. La Convención Americana habla de la supervisión de sentencias como algo que la Corte debe informar a la Asamblea de la OEA, para que Ah, la Asamblea de la OEA tome determinaciones. Pero acá no. Ellos se han creado esa facultad indebidamente y ellos están supervisando hace 20 años. Eso no tiene lógica, más aún cuando las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta ya se ejecutaron. Hubo indemnización, hubo discursos, hubo monumentos, etcétera, etcétera, y se acabó. Fujimori es otro caso. Lo están ligando simplemente a propósito y con fines pero, políticos. doctor García Belonde, pero ¿cómo se han inventado? A ver, explíquenos cómo se inventan estas supervisiones de sentencia. Creo que en el caso de supervisión de sentencia solo lo hace el secretario, el presidente de la Corte. Bueno, y en este caso, por lo que hemos visto hasta ahora, quien ha tomado la decisión es el presidente, que es el único activo, porque la Corte no está en sesiones con el secretario. Ellos han decidido eso. Punto. Pero quiero ver qué dice la Corte, que tiene 7 miembros. Quiero ver qué dice la Corte. No creo que todos digan eso, honestamente. Es una cosa totalmente manipulada. Las ONGs viven de esto, es un negocio. Son mercaderes del templo. Punto. Eso es tenerlo muy, muy claro, ¿no? Pero ¿en qué, digamos, esta idea de supervisión, en qué está? ¿En un reglamento? Está Que no en las... está en el Pacto de San No, José, no, ¿no? sí está en el pacto, pero como una atribución de la Asamblea General de la OEA, porque el Ok, sistema interamericano es parte del sistema de la OEA. ¿Me explico? O de sea, acuerdo. ¿qué sucede? La Asamblea General de la OEA, que es la que reúne a todos los estados, ¿no es cierto? Inclusive los que no son parte de la Corte, ¿no es cierto? Para decirle, señores, esto es lo que pasa. Ya la Asamblea de la OEA verá qué hace. Pero la Asamblea de la OEA no puede tomar una decisión que afecte a la constitución de un estado. Eso nunca se ha visto. O sea, jamás se ha visto que la Corte Interamericana le diga a un Estado, usted incumple su constitución. Lo máximo que ha hecho en el caso de Chile hace muchos años fue recomendar al Estado chileno que cambiase tal artículo de la Constitución, lo cual es distinto, pero Claro. no decirle usted desobedezca eso. Ahora, se menciona en estos días, en estas horas del debate que se ha producido luego de la decisión del TC de ejecutar el habeas corpus a favor de Fujimori, la confrontación que hubo entre la Corte Suprema de Argentina contra la Corte. Y se sostienen varias interpretaciones. Una de ellas que la Corte Suprema de Argentina terminó allanándose a la Corte y otra que la Suprema de Argentina no le hizo caso y todo quedó ahí. Cuéntenos esta experiencia. O sea, el caso Fontevecchia, que es el último de los casos conocidos. ¿Cómo se llama el caso, por favor, para el Fontevecchia, Fontevecchia, Ponte? Fontevecchia. Empezó en los años 10, 11 y acabó el 17, el 18 más o menos, ¿no? No tengo acá el dato exacto. Pero ¿qué pasa? Quiso la Corte Interamericana decirle a la Corte Suprema Argentina, que se llama Corte Suprema de Justicia de la Nación, decirle usted, cambie su, su sentencia, y no quiso. Y no pasó nada. No pasó nada. Así de simple, eso que la gente no sabe, no pasa nada. O sea, Eso estás. La Suprema Argentina no se terminó allanando. No, nunca se allanó, eso es evidente. Entonces, pero el problema es que el sistema interamericano se basa en su buena voluntad, en su ponderación y en el prestigio que tiene ella.
Y hasta hace 8 o 10 años la Corte tenía mucho prestigio y grandes figuras al interior. Ahora está rodeada está integrada por mediocres, de quinta. Entonces, claro, ¿qué fuerza tiene un señor Ralón que vino acá en febrero de parte de la comisión, que se paseaba tomando whisky y ceviches en todas partes para hacer un informe sobre las matanzas que hubo en diciembre y en enero? Nadie le hace caso, pues. Ese es el problema. Han perdido legitimidad desde el punto de vista político y social, ¿no es cierto? Ahora, ¿usted cree que en este contexto eh, faltaría también un pronunciamiento del jefe de Estado como representante de la nación del Estado? También, digamos, algo así como estableciendo el marco, ¿no? Es decir, falta también un Bueno, respaldo pero político. que la señora, pues, Dina Boluarte no sabe nada. Pues, ¿qué se puede esperar de ella? Y además no sé honestamente si le corresponde. En todo caso, el primer ministro podría ser. Claro. Pero no corresponde exactamente, ¿ah? No con que acá la batuta la tiene el Tribunal Constitucional, que ha hecho una decisión valiente, que es obvio, ¿no? Y hay que ponderarla. Además, no es la primera, es la segunda. La anterior no le hicieron caso, ¿no? Entonces hay que poner, y quizá el Poder Judicial, pero el TC es autónomo, pues no tiene por qué depender de nadie. Claro, Claro, si en sale, este, por decirlo, el primer ministro a apoyarlo, aleluya, pero no tiene por qué hacerlo en puro rigor, me parece, ¿no? ya. Ahora, ¿se imagina usted que en este caso, el Tribunal Constitucional no ha concedido un habeas corpus, ha ordenado que se ejecute el habeas corpus, ¿no es El cierto? que estaba de un año atrás. Así es. Entonces, ¿usted se imagina en este contexto, doctor García Belaúnde, eh, eh, que, que el Poder Judicial o el INPE no hagan caso de la resolución del Tribunal Constitucional? No, sería fatal, ¿ah? Ya no Sería habría. fatal, porque el INPE es una entidad burocrática, no tiene por qué oponerse. ¿Qué poder tiene? Tienen que cumplir la orden y punto. Ahora, que más adelante por otros canales intenten que Fujimori vuelva a la cárcel, ese es otro problema. Pero hay una cosa que es interesante, que a raíz de del habeas corpus y de las dos sentencias últimas, la sentencia y la aclaración que es última, digamos, Fujimori salió del ámbito del Poder Judicial, porque la sentencia condenatoria de Fujimori fue mañosa. Se puso un cintillo que eran delitos de lesa humanidad, lo cual era falso, ¿no es cierto? Entonces ya está fuera del ámbito judicial y está en el ámbito estrictamente constitucional del tribunal. No se puede hacer nada en principio, teóricamente es intangible. Ahora, ¿qué viene de fuera? Ese es otro problema, pero internamente no hay nada que hacer. Bueno, doctor García Belaúnde, las ONGs de derechos humanos han señalado que van a pedir la orden de detención de Fujimori por el caso Pativilca, un caso Ah, de hace eso 30 es años. otro caso. Eso lo decidirán los jueces, ¿no? Sí, Eso lo decidirán los jueces. bueno, es Es evidente, otro caso. Habría que analizar el caso Patibilca en su momento. No lo conozco honestamente. de acuerdo, pero muy triste el momento, ¿no? De Sí, además, en el fondo lo que quieren, bueno, los odios en este país han sido siempre cainitas, ¿no? Y además, al margen de los intereses que son, pues, que son farisaicos, ¿no? Hay muchos odios y la gente respira por la herida y se inflama y se da de volantines, pero eso no conduce a nada. Fujimori, honestamente hablando, a quien dicho se paso yo ni conozco, ¿no? Nunca lo he visto en mi vida. Fujimori es un hombre que tiene 85 años, que es una edad avanzada, ¿no? Y está, no en enfermedad terminal, porque eso no es así, pero está con una salud muy deteriorada. En estos casos, la persona debe salir y morir con los suyos, así de simple, ¿no? Es una cosa elemental, ¿no es cierto? Que no se repita lo que pasó con Leí el año 32, que murió en la cárcel pesando 44 kilos, pues es una locura, ¿no? de acuerdo, doctor García Belaúnde. Le agradezco infinitamente por esta. Gracias a ustedes también, muy amable, muchas gracias. De igual manera, doctor García Belaúnde, y seguiremos conversando más adelante. Gracias, gracias. Bien, amigos, esta ha sido una edición especial de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.